Bueno, yo pienso que hemos logrado generar mucha libertad. O sea, yo pienso que esto es muy importante, porque en la galería yo nunca me sentí como me siento aquí haciendo estas cosas. O sea, era un recinto muy frío, muy bien pintado de blanco, con un libro, con una señora que te vela cuando tú entras, y no se establece la relación con el público. A mí me interesa más eso, me interesa más comunicar. Me parece que es más necesario en estos momentos en Cuba comunicarle a la gente cosas que hacer obras lindas para lindizar una casa, para ganar mucho dinero, para... No sé, ha sucedido una cosa muy curiosa. La gente, por ejemplo, no se te acerca a preguntarte cosas, o se te acerca poco, quizás por la timidez o por lo inusual del trabajo, ¿no? Pero por la presencia de la gente eso demuestra un poco que sí, que a la gente sí le interesa, porque cada vez más gente, cada miércoles crece el número de gente que viene, ¿no? Y gente joven además, interesada. Sin el apoyo de la asociación no hubiéramos hecho nunca el proyecto ni nada. O sea, lo hubiéramos hecho, pero hubiéramos tenido mucha dificultad. Sobre todo al principio tuvimos dificultades con los órganos oficiales, o sea, porque era un grupo independiente y eso no se ha establecido, o sea, eso no está hecho, se ha intentado hacer así. No teníamos un respaldo, pero no porque no lo queríamos, sino porque nadie nos lo daba. Porque mucha gente susceptiblemente, parece que como la idea no era propiamente de un ministerio, fue una idea espontánea, callejera, en casa de un socio, no decidieron apoyarla. O sea, había miedo con eso porque además, si te das cuenta, por ejemplo, no hay un control de lo que se está haciendo, o sea, la gente se enfrenta con el público, la gente se enfrenta con el que te pregunte lo que piense, o te pueden ofender incluso, ¿no? Y para eso estamos preparados, ¿no? Si quiero comunicar, de entrada la guayabera, o sea, como símbolo, es lo que yo no quisiera hacer. O sea, yo nunca quisiera ponerme una guayabera. No es usted solo, ¿se da cuenta? Todos estábamos viendo la discusión. Se le ha dicho muchas veces ya que eso no es objetivo. Quiere llegar a un entendimiento, un diálogo para que sea fructífero este diálogo. Porque un diálogo que no llegue a entendimiento no es fructífero. Entonces quiere llegar a explicarse los dos, es recibir su opinión, que él le interesa, porque él lo está haciendo para ti también. Y para mí, y para todos los que estamos aquí. Pero al mismo tiempo tú también tienes que oírlo a ver si logramos entenderlo entre todos. Ya te está diciendo que no hay ningún divorcio entre su papel como ciudadano y su papel como artista. Que escogió ese camino porque le pareció que era el más correcto, el más expresivo. Puede ser que se haya equivocado y que a ninguno nos guste. Ese es su derecho y el nuestro. ¿Te das cuenta? Porque vivimos en un país que permite esa posibilidad. El primer principio de la política cultural de la revolución es la libertad de expresión. Y la libertad de forma en la expresión. Desde el 61 tenemos el principio sentado. Entonces, nada, el principio consiste en eso. En que él te haga un planteamiento, o a mí, y que yo lo rechace o lo acepte. Punto final. Y eso es lo que te está diciendo hace mucho rato. Yo no entiendo por qué tú insistes en volver al mismo planteamiento inicial. No, perdóname, eso fue lo que yo entendí, si yo estoy nuevo aquí igual que tú. Yo pienso que una cosa importante, yo pienso que este mismo hecho de hacer este tipo de manifestaciones en una plaza que no es la plaza habitual del arte, o sea, en una plaza donde el público puede estar en un contacto mucho más directo que lo que puede estar en una galería, que lo que puede estar en una sala de un museo, y además que tienen los artistas adelante precisamente para poder, si lo que están viendo les presenta una idea no positiva, negativa, tener posibilidad de dialogar, tener posibilidad de abrirse un camino. A lo mejor el tipo salió de aquí pensando que era una basura, pero a lo mejor habló con el artista, a lo mejor entendió tres aspectos de una realidad que no eran habituales para él y que además se las vio. Ahora, yo sí pienso una cosa, y esto me gustaría preguntárselo al artista y quisiera que no lo interpretara como una indelicadeza, Yo quisiera saber, porque en el texto que observé, pienso por un lado que la obra, para hacer un alegato, como tú planteabas, a los problemas de la insensibilidad de determinados funcionarios con las obras de arte, etcétera, bueno, que me parece una problemática válida para el arte en esta circunstancia en la cual estamos viviendo. Pienso que la obra tiene demasiado texto en ese sentido, o sea, podía haberse valido de otro tipo de metáfora visual para hacerlo, pero no lo cuestiono, es derecho del artista a usar el medio que estime conveniente. O sea, pienso que en ese sentido sobra una cantidad de texto, y además el texto tiene una falta de ortografía muy evidente y muy grave. Soberbia con B corta. Quisiera preguntarte si eso era un problema intencional y conceptual o si era un... Bueno, entonces yo pienso que cuando se emplea un texto hay que tener ese cuidado. Lo he hecho muy rápido para acá, para el parque.
Bueno, creo que lo más importante del parque es esto. Claro, Esto que está aquí. queremos una experiencia que En una galería esto no se da. que tenemos que Lamento que no hablen más, compañeros. En una galería esto no se da. Esto es lo más importante del parque, la posibilidad que tienen todos de decirle al artista lo que quieren y bueno, darle inclusive sugerencias, la falta de ortografía es muy importante. Claro, por eso. No, lo único que yo sí puedo entender que tú como artista tienes derecho a escoger una vía. Pero ya vamos a pensar que me lo aclaraste al final, que no puedo entender que tú como artista digas que esa es la única vía que tienes. Es que para el artista, esa es una de las características del arte. Lo que para otra persona puede ser y no ser, la característica del arte precisamente, y en eso consiste el fenómeno creador, es que como igual que la araña, es decir, no puede producir perlas y produce por necesidad un hilo con una característica, para el artista esa es su única forma de, inclusive cuando está equivocado, los errores tiene que reconocerlo él mismo. Ese error hasta ese momento, mientras él mismo lo reconoció o no evolucionó él mismo, hasta ese momento era absolutamente necesario. El artista que hace algo en un momento dado que él podría no haber hecho y sencillamente no siente necesidad, eso no es auténtico. Y todo lo demás pues podía tomar cualquier otro, desde una desde el único que tiene, es lo único que perdón, en el proceso de creación, eso se le convierte en una necesidad. ¿Por qué? Porque por el tipo, él trabaja con objetos, es muy natural. Por ejemplo, si fuera un pintor de caballetes sería extraño, eso no se le plantea como necesidad creadora. Él trabaja con objetos muy natural, se integra perfectamente una carta dentro de él. Claro. En cuanto estamos hablando de plan de expresión, no estoy discutiendo el contenido de la carta, fíjate, nada más abstrayéndonos de todo eso. Si está uno de acuerdo, etcétera, toma uno de partido por el firmante o por el destinatario, eso, quitando ya eso. Es decir, sencillamente, ¿por qué? Porque se le integra perfectamente su mecanismo de creación, la integración de elementos biográficos, de elementos vitales, de un elemento material desde el punto incluso de vista material, y para él es absolutamente necesario. En eso consiste el proceso creador, que lo que para otro es contingente, que puede ser o no ser, para el creador es necesario. Y si lo deja de ser, es sencillamente porque por un cambio interior, que esa es una gran diferencia. Claro, también para el receptor, para el buen receptor, si entendió la obra, se le vuelve también necesario. Se da cuenta de que de otro modo no podía haberlo hecho, que ese era el mejor de los modos posibles. Una agresión de... Inclusive para el buen receptor, de una vez que ha entendido la obra, se da cuenta que ese era el mejor también de los modos posibles de creación, de la regularidad del mismo estilo, que se lo va pidiendo las propias leyes de la constitución del objeto, para ese estilo, sobre ese tema, que inclusive muchas de esas cosas a lo mejor pueden no haber pasado por la conciencia de él, se hacen o sin saberlo o a veces a pesar de. ¿El automatismo psíquico es un principio de la creación? Y eso pasa mucho, sobre todo en el arte contemporáneo. Lo que pasa que, como estuve desde el principio también de la discusión, lo que yo creo que él en el fondo estaba planteando, y ahora está siendo malentendido también él, lo que él estaba planteando desde el principio era que él quería estar seguro que Crespo o cualquier otro artista, como ciudadano de este país, había agotado todos los medios que todos tenemos a nuestra disposición para resolver un problema antes de plantearlo artísticamente. Así es como él enfoca el problema. ¿Era lo que tú estabas planteando o no? Me dice a mí al principio que cogí esa vía porque fue la que me dejaron. Cuando tú viniste a hablar con Crespo, tu preocupación es lo que yo te pregunté por qué él habló de comunicar, que quería comunicar y empezamos por ahí, que qué querías comunicar y por ahí empezó toda la cosa. No, porque a mí me parece que ya quedó claro que esto es una vía más de las que tienen todos los ciudadanos de este país. Unos son artistas, entonces tienen la vía de la expresión artística de expresarse, otros tenemos otra, entonces tenemos todas vías distintas para expresar nuestros criterios, nuestra crítica, nuestras opiniones, etcétera. Eso me parece que